Prólogo. Prólogo al contenido. La constante evolución de los sistemas operativos hace que, nosotros como usuarios, nos mantengamos ávidos de conocimientos y nuevas experiencias. En el universo tecnológico nos encontramos frente a una amplia variedad de sistemas operativos para elegir y, aunque las alternativas propietarias sean las más populares en nuestra época, existe un software libre que está dando que hablar desde hace algunos años, Ubuntu Linux. El categórico ascenso de dicho sistema operativo significó una vuelta de tuerca en la forma en que los usuarios consumen la tecnología. Esto es así porque Ubuntu es una alternativa real al software pago, totalmente gratuito y con un sistema que se actualiza constantemente, permitiéndonos disfrutar de un sistema operativo totalmente renovado y cargado de nuevas funciones cada 6 meses. Ubuntu es hoy en día el Linux más popular, el sistema operativo libre por excelencia y una gran alternativa para mantener nuestra computadora segura y cubierta de posibilidades. Su reconocido avance hizo que las demás distribuciones Linux encontraran una guía hacia el desarrollo y las tendencias del software abierto. 3. Preliminares. El libro de un vistazo. Esta obra se compone de 7 capítulos que explican cada una de las tareas que Ubuntu nos permite realizar y un apartado dedicado a 3 de las 5 distribuciones librex más populares dentro del ámbito de GNU Linux. A continuación, detallamos brevemente el contenido de los distintos capítulos de la obra que nos permitirá hallar con agilidad el tema que estemos buscando, sin la necesidad de recurrir al índice del libro. Capítulo 1. Introducción a Linux. En este capítulo explicaremos con detalles qué es Linux, cuál es su historia, qué son sus distribuciones y finalmente, cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta antes de poner en marcha el plan de migrar al sistema operativo de software libre más grande del mundo. Capítulo 4. Aplicaciones de uso cotidiano. Aprenderemos a usar las herramientas que usaremos de manera cotidiana en nuestras vidas. Es decir, herramientas del sistema operativo, aplicaciones de Internet como navegadores, clientes de correo y mensajeros, y utilidades de oficina como procesadores de texto y plantillas de cálculo. Capítulo 2. Instalación del sistema. Con el concepto de filosofía del software libre entendido, ahora es momento de instalar el sistema operativo GNU Linux en nuestra computadora. Primero describiremos el proceso general, en el cual se basan todas las distribuciones, y luego veremos 2 opciones para instalar Ubuntu, desde Windows y en forma nativa. Capítulo 5. Comunicación. Analizaremos las diferentes alternativas para administrar las cuentas de nuestras redes sociales. Desarrollaremos las herramientas superdesarrolladas de videoconferencia, VoIP y mensajería instantánea de GNU Linux, para aprovecharlas al máximo. Capítulo 3. Nuestra primera sesión. En este capítulo comenzaremos a conocer las peculiaridades para enfrentarnos a nuestro primer contacto real junto a GNU Linux. Veremos cuáles son las particularidades del manejo de este sistema operativo y las cuestiones básicas relacionadas al administrador de archivos. 4. Capítulo 6. Personalización del sistema operativo. El sistema operativo que instalamos viene preparado de fábrica para funcionar en la mayor cantidad de equipos posibles, en lugar de venir optimizado para nuestro propio equipo. Por eso, en este capítulo veremos cómo modificar todos los aspectos de GNU Linux necesarios para que se ajusten a nuestros usos y costumbres. El libro de un vistazo. Capítulo 7. Operar la consola de Linux. El propósito de este capítulo es que aprendamos a operar completamente la consola de comandos de GNU Linux. Si bien al principio notaremos que son muchos los comandos, en este capítulo se desarrollarán todas las herramientas de ayuda necesarias para comprenderlos sin ningún problema. De GNU Linux que trabajan desde una unidad CD, OD, sin modificar nuestro sistema. Estas distribuciones son, Mepis 8.5, Tukito 4 y Slack 6.1.2. Servicios al lector. En este último apartado, presentamos un índice temático que nos ayudará a encontrar de forma más rápida y precisa los principales conceptos de la obra. Apéndice. Otras distribuciones de Linux. En este apartado, conoceremos 3 de las 5 distribuciones librex más populares dentro del ámbito 5. Preliminares. Prólogo al contenido. El libro de un vistazo. Introducción a Ubuntu. 003, 004, 010. Capítulo 2. Instalación del sistema. 025. Capítulo 1. Introducción a Linux. 011. ¿Qué es el software libre? Libre no significa gratis. Las distribuciones de Linux. ¿Qué es una distribución de Linux? Mandriva Linux, Ubuntu Linux, Source Linux, Debian, GNU Linux, Slackware Linux. ¿Qué es Ubuntu? Multiple choice. 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 022, 024.
Consejos previos: instalar Ubuntu desde Windows. Instalar Ubuntu en forma nativa si las cosas salen mal. Instalación finalizada sin éxito. Linux botea en modo texto. Linux no detectó algún dispositivo. Olvido de la clave de administrador. Linux no botea luego de instalar Windows Multiple Choice. 026, 028, 030. Capítulo 3. Nuestra primera sesión. 041. El proceso de inicio del sistema. La pantalla de registración. El escritorio clásico de Ubuntu. El espacio de trabajo. Opciones de la barra de Ubuntu. Sección menús, menú aplicaciones, menú lugares, menú sistema. Sección accesos directos. Sección de estado. Contenido del libro. La interfaz Unity. Área de notificaciones y configuración de Unity. De nuevo a lo tradicional. Nuestro escritorio. ¿Qué son todos estos directorios? Puntos de montaje. Acceso a dispositivos de almacenamiento. Ejecución de programas. Cerrar el sistema Multiple Choice. Filas, columnas y celdas. Formato de celdas. Programa para presentaciones multimedia. Impress. Presentaciones sencillas. Personalizar diapositivas. Aplicaciones multimedia. Un organizador musical. Banche. Grabación de discos ópticos. Cómo utilizar la opción Brasero Multiple Choice. Capítulo 4. Aplicaciones de uso cotidiano. Capítulo 5. Comunicación. 063. Linux como medio de comunicación. Tecnología de voz por Internet. Skype. La revolución VoIP. Descarga e instalación de Skype. Las bondades de Skype. Gizmo, una alternativa a redes sociales con Linux. 093. Aplicaciones básicas del sistema. Aplicaciones para Internet. El mejor navegador del mundo. Firefox. Cuentas de mensajería instantánea y servicios de mail. Configurar Empathy. Configurar el correo electrónico. El asistente paso a paso. Experiencia de uso. Aplicaciones para el hogar y la oficina. El procesador de texto. Writer. Comenzar. Barras de herramientas. Herramientas de formato. Trabajo con tablas. La planilla de cálculo. Calc. Utilizar Weaver en Ubuntu. El mundo minimalista de Twitter. TweetDeck. Hecho for Multiple Choice. Capítulo 6. Personalización del sistema operativo. 109. Nuestro Ubuntu al máximo. Utilizar la consola. Instalación de codecs sobre la conectividad. Configurar la conexión a Internet. Utilizar WIGD. Cómo configurar el Bluetooth. Configuración y personalización del hardware. Los ajustes visuales. Opciones básicas. Temas de escritorio. Nuevos temas. Fondos de escritorio. Más y más fondos. Tipografías. Salvapantallas. Instalación de nuevas aplicaciones. Instalar paquetes de instalar programas desde el código fuente. TAR.gz. Multiple Choice. Capítulo 7. Operar la consola de Linux. 143. Bash, el gestor de comandos. ¿Qué es el gestor de comandos? Para entender la línea de comandos. Formato de los comandos. Atajos de teclado. Comandos para el manejo básico de archivos. Movimiento por los directorios. Listado de archivos. Copiar archivos. Crear archivos. Mover o renombrar archivos. Creación de directorios. Borrar archivos y directorios. Visualización de archivos. Ejercicio integrador. Manejo de usuarios. Creación de nuevos usuarios. Borrar usuarios. El sistema de permisos. GNU Linux. Uso del comando chmod. Manejo de procesos. ¿Qué son los procesos? ¿Cómo ver un listado de procesos activos? Multiple Choice. En conclusión. Slack 6.1.2. El sabor de Slackware. ¿Cómo obtenerla? En conclusión. Otras distribuciones de Linux. MEPIS 8.5. Una cortina para la ventana. ¿Cómo obtenerla? En conclusión. Tukito 4. Una linda distribución. ¿Cómo obtenerla? Introducción a Ubuntu. Este manual que ustedes tienen en sus manos puede convertirse en el puntapié inicial para una nueva forma de ver la informática. En estos últimos años, Ubuntu se ha constituido en el sistema operativo Linux más importante del mundo y nos brinda una nueva forma de interactuar con nuestra computadora. Los beneficios de utilizar Ubuntu conforman una extendida lista, y no alcanzaría esta breve introducción para enumerarlos. Sin embargo, haremos un repaso de los principales puntos a favor del sistema. En primer lugar, es importante destacar el alto grado de seguridad que disfrutamos como usuarios de Linux. El sistema presenta muy bajas posibilidades de sufrir ataques de virus. Además, la plataforma cuenta con una gran estabilidad de trabajo, dándonos así la seguridad de poder trabajar durante prolongadas horas sin que nuestra máquina se cuelgue. Por si esto no fuera poco, el universo Ubuntu está plagado de herramientas y programas de gran calidad que nos permiten realizar cualquier tarea en forma profesional, sin necesidad de recurrir a las herramientas propietarias y pagas del Microsoft u otras compañías. Esta obra enseña cada una de las tareas que Ubuntu nos permite realizar, convirtiéndose así en una verdadera iniciación personal hacia este llamado cambio de paradigmas. A lo largo de los capítulos, se profundizará en distintos temas de suma importancia,
tales como la utilización de suites de oficinas, la reproducción de todo tipo de contenidos y la navegación en Internet y el uso del correo electrónico. Hacia el final de la obra se tratarán cuestiones más avanzadas, como la gestión de usuarios, la configuración de Ubuntu y el manejo de la consola del sistema operativo. Sin lugar a dudas, una obra imprescindible para comprender y dominar Ubuntu sin conocimientos previos. Aprenderemos qué es Linux, su historia, distribuciones y lo que necesitamos saber para migrar a este. 1. Introducción a Linux. ¿Qué es el software libre? En este primer capítulo explicaremos con detalles qué es Linux, cuál es su historia, cuáles son sus distribuciones y, finalmente, cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta antes de poner en marcha el plan de migrar al sistema operativo de software libre más grande del mundo. Hablando de software libre, empecemos por el principio y veamos qué es. El software libre es, principalmente, una modalidad de desarrollo y distribución de programas de computadoras. Aunque, si hacemos un análisis un poco más minucioso del concepto, nos encontramos con que se trata de algo mucho más amplio, mucho más trascendental. El software libre es un suceso social, que está cambiando la forma en que el mundo informático se mueve. Seguramente, parecerá que esto es una exageración. Por eso, vamos a abordar el tema de la forma más detallada y concisa posible. Como definición del software libre, decimos que es aquel que puede utilizar y distribuir libremente. También puede ser modificado y vuelto a distribuir. Para estas últimas dos opciones, requiere código abierto. Y para que el programa sea considerado software libre, deben garantizarse esas 4 libertades. Si la licencia de uso y distribución de un programa no garantiza alguna de las 4 libertades mencionadas, entonces, nos encontramos frente a un programa que no es libre. Cuando hablamos de libertad, lo hacemos en el sentido más completo de la palabra. La libertad de usar el programa para lo que queramos y poder ejecutar cualquiera de sus acciones, sin tener que pedirle permiso a nadie. Esto incluye utilizarlo para realizar tareas que quizás no estaban contempladas cuando se desarrolló el programa. La libertad de distribuirlo libremente es la libertad de realizar cuantas copias queramos del programa. Es la libertad de tener una única licencia de uso para 10, 100 o 1000 instalaciones del programa. Es la libertad que permite copiar el programa a los amigos si ellos lo piden. Cuando hablamos de libertad, lo hacemos en el sentido más completo de la palabra. Las 4 libertades para que un programa sea considerado de software libre, este debe cumplir 4 libertades: libertad de uso, libertad de distribución, libertad de modificación y libertad de distribución de GPL. Versiones modificadas. Estos suelen estar licenciados bajo la GPL. La libertad de modificar el programa encierra en sí misma otra libertad, que es la de disponer del código fuente del programa. Para aquellos que no lo saben, el código fuente es el texto, escrito por un programador, mediante el cual fue desarrollado el programa. Entonces, el software libre permite ver cómo está hecho el programa y autorizar su modificación. Podemos modificarlo para adecuarlo a nuestras necesidades, para agregarle o sacarle características funcionales, etc. Finalmente, si modificamos un programa, tenemos libertad de distribuir la versión modificada, siempre y cuando lo hagamos por medio de la misma licencia, que garantiza las 4 libertades antes mencionadas. Figura 1. Una copia de esta versión de Linux. En primer lugar, hay que aclarar que hacer una copia de un programa de software libre es totalmente legal, ya que, recordemos, la segunda libertad del software libre tiene que ver con la libre distribución de un programa. De hecho, en la licencia pública general, que es la licencia oficial del software libre, se anima de manera entusiasta a programadores y usuarios a que distribuyan sus programas de software libre. De todos modos, continuando con el ejemplo, yo tengo varias opciones garantizadas por la libertad de distribuir el programa. Libre no significa gratis. Muchas veces, las personas confunden la palabra libre con gratis. Y, entonces, piensan cosas erróneas como que Linux es gratis. El software libre no necesariamente es gratis. Y para entender esto, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo una conexión de banda ancha, y descargué en mi computadora la última versión de Ubuntu Linux, una versión muy popular que ya trataremos más adelante. Entonces, cuando termino de descargarlo, viene un amigo a mi casa y me pide que le haga. Figura 1. La licencia GPL hace referencia a las 4 libertades. Equivalencias Windows en Linux. Hay una página en Wikipedia, es.wikipedia.org weblink, es.wikipedia.org weblink con el registro de todos los programas de Linux que podrían llegar a reemplazar a los que normalmente se usan en Windows. Las descripciones están en español.
13. 1. Introducción a Linux.